Este videotutorial explica qué es el asistente de grupos y cómo se utiliza. El asistente de grupos es un complemento de GHC que se puede usar opcionalmente para organizar los grupos de alumnos de cada curso. Los alumnos se asignarán a uno u otro grupo atendiendo a sus optativas. Con este asistente se generan automáticamente todas las sesiones de los grupos que componen cada curso. También se crearán los desdobles y uniones de alumnos de distinto grupo cuando sea necesario para impartir sus optativas. Para utilizarlo, se requiere que estén los cursos dados de alta junto a las materias y optativas que se imparten en cada uno de ellos. Estos datos deberán figurar en la lista de cursos de GHC. Si las materias asociadas a cada curso tienen asignada una carga semanal, esta se usará para crear finalmente las sesiones asignadas a los grupos. Veamos el caso más sencillo de utilización de este asistente con un ciclo formativo sin optativas y que solamente cuenta con un grupo de alumnos. En la primera ventana aparecen las materias asignadas al curso. En este ejemplo no es necesario asociar optativas. En la segunda ventana se indica que crearemos un solo grupo y en la siguiente su nombre. Si aquí se escribiese un nombre de grupo que no existe, el asistente lo crearía al finalizar. En este caso, al haber solo un grupo y no tener optativas, no hay que hacer nada más para generar sus sesiones automáticamente. Sin embargo, la utilización del asistente será especialmente ventajosa cuando la organización de los grupos de alumnos sea más compleja. En este nuevo ejemplo, elegiremos un curso cuyos alumnos se dividirán en 4 grupos atendiendo a sus optativas. En la primera ventana hay que asociar las materias para formar los conjuntos de optativas. En este caso, únicamente se harán 3 conjuntos de 2 optativas: religión y valores, inglés y francés, y ampliación de matemáticas y francés opcional, de los cuales los alumnos eligen una. Podemos señalar optativas incompatibles. Por ejemplo, podrían ser incompatibles francés primer idioma y segundo idioma. Esto excluye en el paso siguiente las combinaciones con estas 2 optativas. Para hacer 2 optativas incompatibles hay que seleccionar la primera optativa, luego pulsar el botón Añade y a continuación seleccionar la segunda. En la segunda ventana se observa que el número de grupos que se ha señalado es de 4, que son los grupos que existen en este curso. A continuación están las combinaciones de optativas válidas, es decir, todas aquellas que sean posibles para los alumnos del curso. Para cada una de estas combinaciones se debe introducir el número de alumnos que la cursan. Si no se conoce el número exacto, puede hacerse una estimación. Se puede utilizar el botón Ir a la siguiente fila para pasar a la siguiente combinación de optativas. En el tercer paso se asignan los grupos que se van a formar. A continuación, a los alumnos de cada una de las combinaciones se les asigna un grupo. Vemos cómo al hacer esto se cuentan los que se van integrando en cada uno. Normalmente se procurará que haya el mismo número de alumnos en todos los grupos y también que sean homogéneos en función de sus optativas. Si fuese necesario dividir los alumnos matriculados en una de las combinaciones para asignarlos a diferentes grupos, también podemos hacerlo. Por ejemplo, la combinación de optativas ampliación de matemáticas y francés, a la que pertenecen 9 alumnos, se dividirá en 2 grupos de 5 y 4 alumnos, que serán asignados a primero A y primero D respectivamente. En el cuarto paso, mediante operaciones de arrastrar y soltar, se pueden unir en una misma aula fracciones de distintos grupos que cursen la misma optativa. De este modo podemos completar clases de optativas más numerosas. Por ejemplo, podemos juntar alumnos de distinto grupo en la misma aula para religión o valores. Si quisiese deshacer los cambios, puede pulsar el botón para volver al estado inicial. Una vez configuradas todas aquellas optativas en que se unen alumnos para cursarlas, podemos finalizar el asistente. En la ventana de sesiones lectivas se habrán generado, además de las sesiones de los grupos, todas las condiciones de simultaneidad necesarias para organizar sus optativas. Es necesario considerar por su dificultad el caso de que existan conjuntos de optativas de los que los alumnos elijan más de una. Veamos un ejemplo de tercero de ESO en el que existen 3 materias optativas: música, tecnología y plástica, de las que los alumnos deben elegir 2 de ellas. Si se intenta que en un mismo grupo haya alumnos con música y tecnología, con música y plástica y con tecnología y plástica, aparecerán errores al generar las simultáneas, debido a que es imposible simultanearlos para cursar estas optativas.
Sin embargo, sí se podrían repartir en dos grupos distintos sobre los que se dividan los alumnos que cursen dichas combinaciones. Por ejemplo, se pueden introducir en tercero A alumnos con música y tecnología y con música y plástica, y en tercero B añadir alumnos con tecnología y música y con tecnología y plástica. De este modo, comprobamos que repartiendo los alumnos en dos grupos ya pueden hacerse simultáneas sus optativas, para finalmente poner alumnos en la misma aula si es necesario y generar sus sesiones. Gracias por su atención.